El sonido llegaba cada noche desde las profundidades de la iglesia de San Jerónimo en Batopilas, un canto sin palabras que hacía que los perros aullaran y las madres cerraran las ventanas mientras hacían la señal de la cruz. No era un gemido ni un lamento, era algo más hermoso y más aterrador. Era una voz que no debería existir cantando melodías que no deberían ser posibles. La bruja del sótano está cantando otra vez, susurraban los habitantes del pueblo apretando sus rosarios. El demonio le dio voz cuando Dios se la quitó. Ximena escuchaba esos susurros a través de las paredes de piedra que la rodeaban. 3 años encerrada en el sótano de la iglesia le habían enseñado a distinguir cada sonido, el crujir de las tablas del piso cuando el padre Anselmo caminaba arriba, el goteo constante de humedad en la esquina noreste, el rasguño de las ratas que ya no le tenían miedo. Pero lo que los habitantes del pueblo no sabían, lo que nadie sabía, era que Ximena no podía hablar, no podía formar una sola palabra, porque donde debería haber una lengua en su boca solo había una cicatriz terrible y un vacío que llenaba de sangre cuando intentaba recordar cómo había llegado ahí. Sin embargo, podía cantar. Era una paradoja médica que ni el Salazar de Chihuahua había podido explicar cuando la examinó 3 años atrás, justo después de que Severino muriera. No tiene lengua, había declarado, su voz llena de horror y fascinación. Ningún ser humano debería poder producir sonidos sin lengua, mucho menos esto. Esto era el canto que brotaba de Ximena cada noche cuando la luna alcanzaba su punto más alto. No eran palabras, nunca palabras, pero eran melodías que parecían contener todas las emociones que no podía expresar de otra manera. Dolor, soledad, anhelo, esperanza. Todo lo que no podía decir con palabras salía en notas puras y cristalinas que hacían vibrar las paredes de piedra. Esa noche Ximena se sentó en el rincón de su celda, porque eso era lo que era. Una celda, no importaba cuántas veces el padre Anselmo la llamara habitación de penitencia, y tocó el lugar donde había estado su lengua. El recuerdo siempre llegaba en fragmentos como vidrios rotos que cortaban cuando intentaba ensamblarlos. Severino, su esposo, sosteniendo una botella con líquido oscuro. «Bebe esto, mujer. Te calmará los nervios, el sabor amargo en su garganta». Despertar en la mesa de la cocina, incapaz de moverme, viendo el brillo del cuchillo. La voz del padre Anselmo. «Es por tu propio bien, hija, lo que sabes, no puede ser dicho. Nunca. El dolor, el terrible, insoportable dolor, y después, silencio. 3 años de silencio roto solo por el canto que emergía de ella como agua de un manantial subterráneo. Imparable e inexplicable. Ximena cerró los ojos y comenzó a cantar. La melodía de esa noche era diferente, más triste, más urgente. Era como si su voz supiera algo que su mente aún no había comprendido. Como si estuviera llamando a alguien que aún no había llegado, pero que ya estaba en camino. A 60 millas de distancia, en las profundidades de la barranca del Cobre, Citlali sintió la vibración. No era un sonido. Nunca era un sonido. Citlali había nacido en un mundo de silencio absoluto, un mundo donde las voces eran movimientos de labios, donde la música era el temblor del aire contra la piel, donde las tormentas eran la presión que hacía doler los oídos, aunque no pudiera escucharlas. Pero esto era diferente, era una vibración que venía de muy lejos, viajando a través de la tierra misma, llegando a sus pies descalzos mientras se sentaba junto al fuego frente a la cueva donde su hijo llevaba 6 años durmiendo un sueño del que nadie podía despertarlo. Tonali, su hijo, su único hijo, 8 años ahora, pero con el cuerpo de un niño de 7 porque el sueño había detenido su crecimiento.
Respiraba, su corazón latía, pero sus ojos permanecían cerrados como si contemplara sueños que ningún vivo podía compartir. Citlali había intentado todo. Había llevado a Tonali con cada curandero, cada chamán, cada médico blanco que aceptara ver a un niño apache. Había realizado ceremonias antiguas, había quemado hierbas sagradas, había ayunado durante semanas esperando una visión que le dijera qué hacer. Fue durante uno de esos ayunos que el sueño llegó. Una mujer sin lengua cantando en la oscuridad, su voz vibrando a través de la tierra, despertando lo que dormí. Y palabras no escuchadas sino sentidas, grabadas en su piel como tatuajes invisibles. Solo la que no puede hablar puede despertar al que no puede abrir los ojos. Citlali había buscado había viajado de pueblo en pueblo, de misión en misión, usando sus manos para hacer preguntas que sus labios no podían formar sonidos para expresar. ¿Conocen una mujer que no puede hablar? Una que canta aunque no tenga lengua. La mayoría la miraba con confusión o miedo. Los apaches sordos eran raros, y una mujer apache sorda que viajaba sola con un niño que parecía muerto era aún más extraña. Pero Citlali había aprendido hacía mucho tiempo que ser diferente significaba ser fuerte de maneras que otros no podían comprender. Fue un comerciante en Creel quien finalmente le dio la pista, moviendo sus labios lentamente para que ella pudiera leer en Batopilas, la bruja del sótano. Dicen que no tiene lengua pero canta cada noche. La iglesia la mantiene encerrada. Y ahora, 60 millas y 3 semanas después, Citlali sentía la vibración otra vez, más fuerte, más cerca, como si la tierra misma le dijera a ella: está aquí. La que buscas está aquí. Se puso de pie y entró en la cueva donde Tonali dormía en un lecho de pieles y mantas. Se arrodilló junto a él y puso las manos sobre su pecho, sintiendo el latido lento y constante de su corazón. La encontré, mi hijo, firmó con sus manos, aunque Tonali no podía verla, la mujer del sueño. Mañana iremos por ella, y tú despertarás. Te lo prometo. Besó su frente y regresó al fuego. Pasó la noche preparándose no con palabras de oración que no podía pronunciar, sino con movimientos rituales que su abuela le había enseñado. Movimientos que hablaban a los espíritus sin necesidad de sonido. Al amanecer cargó a Tonali en una tabla especial atada a su espalda, un dispositivo que había diseñado para transportarlo, y comenzó el descenso hacia Batopila. El padre Anselmo contaba las monedas de la ofrenda dominical cuando la mujer apache entró en su iglesia. Era alta, inusualmente alta para una mujer, con rasgos marcados y ojos negros que parecían ver a través de las cosas en lugar de solo mirar. Llevaba ropas de cuero tradicionales, parcialmente cubiertas por un rebozo desgastado, y en su espalda llevaba una tabla de madera con... El padre Anselmo entrecerró los ojos. ¿Era eso un niño? La mujer se acercó al altar con pasos firmes y decisivos. No mostró el respeto nervioso que la mayoría de los indígenas mostraban en la iglesia. Se movía como alguien que tenía tanto derecho a estar allí como el mismo sacerdote. ¿Puedo ayudarte, hija?, preguntó el padre Anselmo, usando su voz más amable, la que reservaba para los indígenas que a veces traían donaciones generosas. La mujer no respondió. En cambio, extendió una mano y señaló hacia abajo, hacia el piso de la iglesia, hacia el sótano. El padre Anselmo sintió que se le helaba la sangre. No sé de qué hablas. La mujer sacó algo de su bolsa, una piedra lisa y plana. Con movimientos rápidos y precisos, comenzó a dibujar sobre el piso de madera con un trozo de carbón. Un dibujo simple pero claro. Una figura femenina con la boca abierta. De la boca salían líneas onduladas. Canto. No tenemos a nadie, comenzó el padre Anselmo,
pero se detuvo cuando la mujer lo miró directamente a los ojos. Había algo en esa mirada, algo antiguo y poderoso, que hizo que las mentiras murieran en su garganta. Esta no era una mujer que aceptaría evasivas. La mujer sacó una bolsa de cuero y la vació sobre el banco más cercano. Monedas de plata cayeron en cascada, más plata de la que el padre Anselmo había visto junta en meses. Después, con movimientos deliberados, la mujer señaló las monedas, señaló el dibujo en el piso y finalmente señaló hacia la salida. El mensaje era claro: tomo la mujer que canta. Aquí está el pago. Ella está bajo la custodia de la iglesia, tartamudeó el padre Anselmo. No puede simplemente. La mujer se quitó el rebozo, revelando un cuchillo largo atado a su cintura. No lo tocó, no amenazó, simplemente dejó que el sacerdote lo viera. Después señaló las monedas otra vez. El padre Anselmo calculó rápidamente. Ximena había sido un problema desde el principio, demasiado peligrosa para liberar, demasiado inquietante para mantener. Los feligreses se quejaban constantemente del canto de bruja que perturbaba sus noches. Algunos habían dejado de venir a misa. Las donaciones habían disminuido. Y esta mujer apache estaba ofreciendo una fortuna, suficiente para reparar el techo de la iglesia, suficiente para comprar nuevos ornamentos, suficiente para hacer que el obispo en Chihuahua lo notara favorablemente. ¿Qué planeas hacer con ella?, preguntó, su resistencia ya debilitándose. La mujer no respondió porque no podía, aunque el padre Anselmo aún no lo sabía. En cambio, tocó suavemente la espalda del niño que llevaba. Después puso una mano sobre su propio corazón. El gesto era claro: necesito su canto para mi hijo. El padre Anselmo asintió lentamente. Tal vez era la voluntad de Dios. Tal vez esta era la manera de resolver el problema de Ximena sin tener que hacer lo que había considerado hacer en la oscuridad de sus pensamientos más secretos. Está bien, dijo finalmente, pero se va ahora, inmediatamente, y nunca regresa a Batopilas. Nunca habla de lo que pasó aquí. La mujer asintió. El padre Anselmo no sabía que ella no podía hablar de nada aunque quisiera. Bajó al sótano, sus pasos resonando en la escalera de piedra. Ximena estaba sentada en su rincón habitual, sus ojos alzándose cuando la puerta se abrió. A la luz de la antorcha del padre Anselmo se veía demacrada, con el cabello oscuro cayendo sobre un rostro que alguna vez había sido hermoso pero que ahora estaba marcado por la privación y el sufrimiento. «Tienes un visitante», dijo el padre Anselmo, y algo en su tono hizo que Ximena se pusiera tensa. «Alguien que te está comprando». Ximena se puso de pie lentamente, confusión en sus ojos. El padre Anselmo hizo un gesto brusco. «Arriba». Ahora subió la escalera con piernas que temblaban por falta de uso. Había bajado a ese sótano hace 3 años y no había vuelto a subir. Cuando llegó al nivel principal de la iglesia, la luz del sol que entraba por las ventanas la cegó momentáneamente. Cuando sus ojos se ajustaron, vio a la mujer apache esperándola cerca del altar. Sus miradas se encontraron y algo extraordinario sucedió. Citlali, quien no podía escuchar nada, sintió una vibración tan fuerte que casi la tumbó. Era como si cada célula de su cuerpo reconociera a esta mujer, como si la tierra misma cantara al verlas juntas. Ximena, quien no podía hablar, sintió un tirón en su pecho tan poderoso que tuvo que llevarse una mano al corazón. No era amor, aún no, pero era reconocimiento. Era la sensación de que había estado buscando algo toda su vida sin saber qué era, y acababa de encontrarlo. Citlali se acercó lentamente.
Levantó las manos y las movió en signos que Ximena no entendía, lenguaje de señas que nunca había aprendido. Pero no importa, el significado estaba claro en los ojos de Citlali, en la gentileza de sus movimientos, en la forma en que señaló hacia la puerta abierta de la iglesia. Libertad. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. Ximena dio un paso hacia adelante, después otro. Sus piernas apenas podían sostenerla después de 3 años de confinamiento, pero Citlali estaba allí, ofreciéndole su brazo para apoyarse. Juntas caminaron hacia la puerta. El padre Anselmo las observó irse, apretando la bolsa de plata contra su pecho, diciéndose a sí mismo que había hecho lo correcto, que Dios lo perdonaría por guardar los secretos que Ximena llevaba sellados en su boca sin lengua. Cuando cruzaron el umbral de la iglesia, Ximena sintió el sol en su rostro por primera vez en 3 años. Lloró, lágrimas silenciosas que rodaron por sus mejillas, mientras Citlali la guiaba hacia 2 caballos que esperaban atados cerca. Solo entonces Ximena notó al niño en la espalda de Citlali. Un niño hermoso de tal vez 7 u 8 años, con el rostro más pacífico que había visto jamás, como un ángel durmiendo. Citlali descargó cuidadosamente al niño y lo acomodó en una manta en el suelo. Después, con gestos pacientes, le mostró a Ximena lo que necesitaba. Señaló al niño, puso sus manos sobre su propio corazón, después sobre los labios de Ximena. El mensaje era claro: necesito que cantes para mi hijo. Ximena se arrodilló junto al niño, tocó suavemente su mejilla, sintiendo el calor de vida que aún fluía debajo de la piel. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, no de tristeza, sino de comprensión. Esta mujer no la había comprado como curiosidad, no la veía como monstruo o bruja, la había buscado porque necesitaba su don, el único don que Ximena tenía. La única cosa hermosa que había sobrevivido cuando todo lo demás le fue arrebatado. Abrió su boca sin lengua y comenzó a cantar. La primera nota que salió de la boca de Ximena hizo que Citlali cayera de rodillas. No podía escucharla. Nunca podría escuchar nada, pero la sintió. La vibración viajó a través del aire, a través de la tierra, a través de cada fibra de su ser. Era como si el mundo entero se hubiera detenido para sostener ese sonido único e imposible. Y Tonali, su hijo que había dormido durante 6 años sin moverse, sin reaccionar a nada, movió su mano. Fue un movimiento pequeño, apenas un temblor de sus dedos, pero para Citlali fue como presenciar un milagro. Se lanzó hacia adelante tomando la mano de su hijo, sintiendo el movimiento repetirse. Los dedos de Tonali se cerraron débilmente alrededor de los suyos. Ximena vio la reacción y supo que tenía que continuar. Cerró los ojos y dejó que la canción creciera nota tras nota, construyendo una melodía que nunca había cantado antes, pero que parecía fluir de algún lugar profundo en su alma. No era una canción. Palabras nunca podría ser eso, pero era una canción de vida, de despertar, de regreso. Citlali observó a través de lágrimas que no podía contener mientras su hijo, su precioso Tonali, comenzaba a responder más. Sus párpados temblaron. Su respiración cambió de lenta y profunda a algo más cercano a la vigilia. Los dedos de sus pies se movieron dentro de sus pequeñas botas de cuero. El canto de Ximena continuó durante lo que parecieron horas, pero fueron solo minutos. Cuando finalmente la última nota se desvaneció, dejando solo el silencio y el viento susurrando entre las montañas, Tonali abrió los ojos. Por 6 años, Citlali había soñado con este momento.
Había imaginado cómo sería ver esos ojos oscuros mirándola otra vez, pero lo que vio en ellos la dejó sin aliento de una manera completamente diferente. Tonali no la estaba mirando a ella, estaba mirando a Ximena, y en sus ojos había reconocimiento. No el reconocimiento de un niño viendo a un extraño, sino algo mucho más profundo y más imposible. Los labios del niño se movieron, formando palabras que salieron con voz ronca por falta de uso. Tú te conozco, de antes. Ximena se quedó helada. Citlali, leyendo los labios de su hijo, sintió que el mundo se inclinaba. Soñé contigo, continuó Tonali, sus palabras lentas pero claras. Durante todos estos años, soñé que estabas en un lugar oscuro, y había algo enterrado, algo tuyo. Las manos de Ximena volaron a su boca, tocando el lugar donde debería estar su lengua. El niño no podía saber, era imposible. Puedo verlo, susurró Tonali, sus ojos todavía fijos en ella. En mis sueños, un lugar donde los cristales crecen del suelo. Hay un árbol viejo retorcido, y debajo hizo una pausa, como si estuviera viendo algo que solo él podía ver. Debajo está lo que perdiste. Citlali miró entre su hijo y Ximena, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Tocó suavemente el hombro de Ximena, esperando hasta que la mujer la mirara. Con movimientos lentos y deliberados, señaló a Tonali, después hizo el gesto de dormir, después señaló a su propia cabeza. ¿Él soñó contigo? Ximena asintió, sus ojos enormes con asombro y miedo. Tonali se incorporó con dificultad, sus músculos débiles por años de inactividad. Citlali inmediatamente lo ayudó, sosteniéndolo contra su pecho, pero el niño seguía mirando a Ximena. Puedo mostrarte dónde está, dijo. El lugar de mis sueños. Sé cómo llegar allí. Que esa noche acamparon en las afueras de Batopilas. Citlali encendió un fuego y preparó un caldo simple con las provisiones que había traído. Tonali estaba débil pero despierto, bebiendo el caldo lentamente mientras observaba a Ximena con esa mirada antigua e imposible. Ximena sacó el pequeño cuaderno y lápiz que había logrado esconder del padre Anselmo durante sus años de cautiverio. En las páginas había fragmentos de pensamientos, palabras incompletas, dibujos que intentaban expresar lo que su boca no podía. Pero nunca había escrito la historia completa. Nunca había tenido razón para hacerlo. Ahora, con las manos temblando, comenzó a escribir. Citlali observó, leyendo por encima del hombro de Ximena. Su habilidad para leer español era limitada, pero años de necesidad la habían hecho experta en deducir significado de fragmentos. Severino, mi esposo, trabajaba para el padre Anselmo, escribió Ximena, los robando del cofre de la iglesia. Oro, plata, sayas donadas por familias ricas, lo guardaban en cajas, las enterraban en las montañas. Citlali frunció el ceño, tocando las palabras, después mirando a Ximena con pregunta en sus ojos. Ximena continuó escribiendo, las palabras saliendo más rápido ahora que había comenzado. Les dije que lo sabía. Amenacé con contarle al obispo. Severino me dio algo de beber. Cuando desperté, el padre Anselmo estaba allí. Dijo que sabía demasiado, que tenía que asegurarme de que nunca pudiera hablar. Sus manos temblaron tanto que apenas pudo escribir las siguientes palabras. Me sostuvieron, el padre Anselmo sacó su cuchillo. Severino sostuvo mi boca abierta, y él no necesitó terminar.
Citlali entendió. La furia que llenó su rostro era como una tormenta silenciosa pero devastadora. Pero algo salió mal, escribió Ximena. Severino me dio demasiado del líquido. Su corazón se detuvo. Murió allí mismo. El padre Anselmo dijo que era mi culpa, que yo lo había matado. Me encerraron en el sótano. Dijeron que era por mi propia protección, que la gente del pueblo me mataría si supieran la verdad. Tonali había estado escuchando, o más bien observando, con ojos que parecían demasiado antiguos para un niño de 8 años. El padre Anselmo está en mis sueños también, dijo de repente, pero diferente, más viejo, en otro tiempo. Hizo algo malo entonces también. Ximena y Citlali lo miraron, el mismo pensamiento cruzando sus mentes. ¿Qué era este niño que podía ver a través del tiempo, que conectaba pasados y presentes de maneras imposibles? Citlali tomó el cuaderno de Ximena y escribió torpemente. Sus letras grandes e irregulares, mañana, lugar de cristales, encontrar lo perdido. Ximena asintió, tocando el lugar vacío en su boca. Una pregunta silenciosa en sus ojos. ¿Es posible? Después de 3 años, Tonali respondió la pregunta no hecha. En mis sueños, todavía está viva, esperando. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. El viaje a la Cueva de los Cristales. La Cueva de los Cristales estaba a 2 días de camino hacia el norte, profunda en las montañas donde pocos se atrevían a ir. Citlali conocía el lugar, todos los apaches de la región lo conocían, pero era considerado sagrado y peligroso. Un lugar donde los espíritus de la tierra dormían en formaciones de cristal del tamaño de árboles. Viajaron lentamente. Tonali era fuerte de espíritu, pero su cuerpo necesitaba tiempo para recordar cómo moverse. Citlali lo cargaba cuando se cansaba, y Ximena caminaba junto a ellos, su canto ocasional dando fuerza a sus pasos. Durante el viaje, las 2 mujeres comenzaron a desarrollar su propio lenguaje. No era lenguaje de señas formal, ninguna de las 2 lo conocía completamente. Pero era algo nuevo, construido de gestos, expresiones faciales y una comprensión que iba más allá de las palabras. Citlali señalaba algo y Ximena respondía con una nota musical, cada tono significando algo diferente. Feliz, triste, peligro, paz. Gradualmente construyeron un vocabulario de sonido y silencio que solo ellas entendían. Por las noches, Ximena cantaba para Tonali, y el niño dormía profundamente por primera vez en su vida consciente. Pero sus sueños continuaban siendo extraños y proféticos. «Veo un hombre», dijo una mañana al despertar, «vestido de negro, siguiéndonos. Tiene miedo de lo que vamos a encontrar». Citlali y Ximena intercambiaron miradas. El padre Anselmo, por supuesto que la seguiría. Si encontraban la evidencia de sus crímenes. Esa tarde, mientras seguían un sendero estrecho entre rocas altas, Citlali sintió la vibración de cascos de caballo detrás de ellos. Se volvió y vio exactamente lo que Tonali había predicho. El padre Anselmo montado en un caballo negro, acompañado por 2 hombres que reconoció como los matones que a veces hacían el trabajo sucio de la iglesia. El sacerdote los alcanzó, desmontando con expresión de furia apenas contenida. «¿A dónde creen que van?», demandó, mirando principalmente a Ximena. «Tú no puedes simplemente, eres propiedad de la iglesia. Un testigo de crímenes, evidencia que debe ser protegida».
Citlali se colocó entre Ximena y el sacerdote. Aunque no podía escuchar sus palabras, podía leer la amenaza en su lenguaje corporal. Su mano se movió al cuchillo en su cintura. El padre Anselmo se rió un sonido amargo y desesperado. ¿Crees que me das miedo, India? Tengo a Dios de mi lado. Tengo. Tonali se adelantó, sus piernas todavía débiles pero su voz clara. Tienes miedo, porque sabes lo que vamos a encontrar. El oro que robaste, la plata, las joyas, todo enterrado donde pensaste que nadie lo encontraría. El rostro del padre Anselmo perdió todo color. El niño está delirando. 6 años dormido lo han dejado confundido. Sé exactamente dónde está, continuó Tonali, su voz tomando una cualidad extraña como si no fuera completamente suya. Lo veo tan claramente como te veo bajo el árbol retorcido, junto a los cristales que crecen como dedos de gigante. 3 cofres, llenos de tu pecado. Uno de los hombres del padre Anselmo murmuró algo y dio un paso atrás. La reputación de los niños videntes era fuerte en estas montañas. Si este niño podía ver cosas ocultas. Silencio, siseó el padre Anselmo. Todos ustedes, den media vuelta ahora. La amenaza quedó sin terminar porque Citlali sacó su cuchillo. No atacó, simplemente lo sostuvo, la hoja capturando la luz del sol. Los ojos del sacerdote siguieron el movimiento y vio algo en la forma en que ella sostenía el arma, la familiaridad absoluta de alguien que sabía exactamente cómo usarla. Vayan, dijo uno de los hombres del padre Anselmo. No vale la pena morir por esto. Cobardes, masculló el sacerdote, pero también retrocedió. Esto no termina aquí. Cuando regrese con las autoridades, Citlali señaló hacia atrás, hacia Batopilas. Un gesto claro. Vete. El padre Anselmo se fue, pero Ximena había que regresaría. Hombres como él siempre regresaban. Los secretos que protegía eran demasiado valiosos para abandonarlos. Aceleraron el paso, llegando a la cueva de los cristales al atardecer del día siguiente. La cueva de los cristales. La entrada era una fisura en la roca que apenas parecía lo suficientemente grande para una persona. Pero cuando entraron, Citlali primero probando el camino, después Ximena ayudando a Tonali, el espacio se abrió en algo mágico. Cristales enormes, algunos del tamaño de árboles, crecían del suelo y del techo, sus superficies reflejando la luz de las antorchas que Citlali había encendido. Era como estar dentro del corazón de la tierra misma, en un palacio construido por fuerzas que los humanos no podían comprender. Allí, dijo Tonali señalando hacia el fondo de la caverna. El árbol está justo afuera, pero lo que buscamos está aquí, debajo de ese cristal grande, el que parece una mano alcanzando. Caminaron cuidadosamente, cada paso resonando en el espacio cavernoso. El cristal que Tonali había señalado era masivo, sus formaciones realmente pareciendo dedos gigantes alcanzando hacia arriba, y allí, parcialmente enterrada en el suelo de la cueva, había una caja de metal. Citlali la desenterró con manos que temblaban, no de esfuerzo sino de anticipación. La caja no estaba cerrada con llave. Cuando la abrió encontró exactamente lo que el padre Anselmo temía que encontraran: oro, plata, joyas, suficiente riqueza para construir 3 iglesias. Pero Ximena no estaba mirando el tesoro. Estaba mirando algo más, algo pequeño envuelto en tela manchada en el fondo de la caja. Con manos temblorosas lo sacó. Cuando desenvolvió la tela, tuvo que reprimir un grito que no tenía voz para expresar. Era su lengua.
preservada de alguna manera, tal vez por el contenido mineral del agua que había goteado sobre la caja durante 3 años. Tal vez por algo más, algo que la ciencia no podía explicar. Tonali la miró con esos ojos antiguos. Sabía que estaría aquí. Los sueños nunca mienten. Ximena sostuvo el pedazo de su ser que había sido arrebatado. Lágrimas corrieron por su rostro mientras miraba a Citlali, pregunta y esperanza mezclándose en su expresión. Citlali entendió lo que Ximena preguntaba silenciosamente. ¿Es posible? ¿Puede volver a ser parte de mí? Citlali había sido entrenada como chamán antes de que su sordera la apartara de ese camino. Los ancianos habían dicho que una persona que no podía escuchar los espíritus no podía guiarlos. Pero Citlali siempre había sabido que había otras formas de escuchar, otras formas de conectar con lo sagrado. Esa noche bajo la luna llena que iluminaba la entrada de la cueva, preparó un ritual que su abuela le había enseñado en secreto, un ritual para devolver lo que había sido arrebatado, para sanar lo que había sido roto. Construyó un círculo de piedras. Encendió fuego en el centro usando madera de cedro y hierbas sagradas. El humo se alzó en espirales, llevando oraciones que no necesitaban palabras para ser escuchadas. Citlali hizo señas a Ximena para que se sentara en el centro del círculo. Después colocó la lengua preservada en un cuenco de barro lleno de agua de manantial mezclada con hierbas curativas. Tonali se sentó al lado de su madre, y por primera vez desde que despertó habló en apache palabras que había escuchado en sus sueños, en ese lugar entre la vida y la muerte donde había vivido durante 6 años. Citlali comenzó el ritual. Sus manos se movían en patrones que había aprendido de memoria, trazando símbolos en el aire que brillaban brevemente como si fueran escritos en luz. No podía cantar las canciones tradicionales del ritual, pero Ximena podía. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. Su voz se alzó en la noche, las notas imposibles fluyendo de una boca sin lengua, cada tono vibrando a través de la tierra, a través de las piedras, a través de los cristales en la cueva detrás de ello. La vibración era tan fuerte que Citlali podía sentirla en sus huesos, en su sangre, en cada célula de su cuerpo. El agua en el cuenco comenzó a brillar, un brillo suave y azulado que no venía de la luna ni del fuego. Venía de algo más profundo, algo más antiguo. Citlali tomó el cuenco y se acercó a Ximena. Con gestos le indicó que bebiera. Ximena entendió. Esto no era magia simple, era algo más, era fe, voluntad y el poder de la tierra misma respondiendo a una injusticia que necesitaba ser corregida. Bebió. El líquido era frío pero quemaba al mismo tiempo. Ximena sintió cómo bajaba por su garganta, cómo se extendía por su cuerpo. Y entonces sintió algo imposible, un hormigueo en su boca donde no había nada durante 3 años. El hormigueo creció hasta convertirse en sensación plena. Cerró los ojos, lágrimas fluyendo libremente, mientras sentía que tejido y nervios se reconectaban, mientras músculos olvidados recordaban cómo moverse. Cuando abrió los ojos, Citlali estaba arrodillada frente a ella, mirándola con esperanza feroz. Ximena abrió la boca lentamente, movió lo que había estado muerto durante 3 años. Tenía lengua, no era exactamente como antes, había cicatrices, había diferencias, pero estaba allí. Completa, viva. Intentó hablar. Al principio solo salieron sonidos rotos, su voz oxidada por desuso, pero después, como agua encontrando su curso después de una sequía, las palabras comenzaron a fluir. «Yo puedo hablar», susurró,
y las palabras eran las cosas más hermosas que había pronunciado jamás. Tonali sonrió, una sonrisa de satisfacción profunda, como si algo que había estado roto en el universo finalmente se hubiera alineado correctamente. Citlali, quien no podía escuchar las palabras pero podía leer los labios perfectamente, comenzó a llorar. Tomó el rostro de Ximena entre sus manos y la besó, un beso que era celebración, alivio y algo más, algo que ninguna de las dos había esperado pero ambas habían comenzado a sentir. Amor. El padre Anselmo regresó al amanecer, pero esta vez no venía solo con 2 matones. Traía a 20 hombres, algunos del pueblo, algunos contratados con promesas de oro de la iglesia. «Ahí están», gritó señalando hacia donde Citlali y Ximena y Tonali habían acampado. «La bruja que robó propiedad de la iglesia. La india salvaje que la secuestró. Arréstenla». Pero antes de que los hombres pudieran moverse, Ximena se puso de pie y habló. Su voz era clara y fuerte, más fuerte de lo que había sido incluso antes de perder su lengua. Era como si los 3 años de silencio forzado hubieran comprimido todas sus palabras no dichas, dándoles poder multiplicado. «Deténganse», ordenó, y el comando en su voz hizo que incluso los hombres más valientes pausaran. Este hombre señaló al padre Anselmo, cortó mi lengua para silenciarme, para ocultar sus crímenes. El robo, el asesinato, todo está enterrado en esa cueva. Murmuros de shock corrieron por el grupo de hombres. «Mentiras», gritó el padre Anselmo. «Ella es una bruja. Miren, afirma tener lengua cuando todos saben que no la tiene. Es obra del demonio». «Entonces miren ustedes mismos», dijo Ximena abriendo su boca ampliamente. Varios hombres se acercaron, curiosidad venciendo al miedo. Vieron la lengua cicatrizada pero real. Vieron la evidencia de un milagro o de una mentira del padre Anselmo, y la duda comenzó a crecer. «La evidencia de sus crímenes está en la cueva», continuó Ximena. 3 cofres de tesoros robados, oro marcado con el sello de la iglesia, plata donada por familias que confiaron en la iglesia para cuidarla, joyas que deberían haber servido a Dios pero sirvieron a la codicia. ¿Y cómo sabrías tú dónde está, si no fuera porque tú misma lo robaste?, contraatacó el padre Anselmo. Fue Tonali quien respondió, su voz de niño clara en la mañana. «Porque lo vi en mis sueños, porque los espíritus me mostraron la verdad mientras dormía, porque la tierra misma está cansada de guardar secretos de hombres malvados». Un escalofrío corrió por los hombres reunidos. Los niños videntes eran respetados y temidos. Sus palabras llevaban peso espiritual. «Vayan a la cueva», dijo Citlali usando su voz por primera vez, ronca y poco usada pero oída. Las palabras costaban esfuerzo, pero las pronunció de todos modos. «Vean con propios ojos». 5 hombres liderados por el alcalde de Batopilas, que había venido al escuchar la conmoción, entraron en la cueva. Salieron minutos después, rostros pálidos, cargando uno de los cofres. Lo abrieron frente a todos. El oro brilló bajo el sol de la mañana. «Este sello», dijo el alcalde sosteniendo una pieza de plata labrada, «es de la Catedral de Chihuahua. Fue reportada robada hace 5 años». El padre Anselmo intentó correr, pero los hombres que había traído para arrestar a otros ahora lo rodearon a él. «Por la autoridad del municipio», declaró el alcalde padre Anselmo, «queda arrestado por robo, por asalto criminal contra Ximena Fuentes y por asesinato en complicidad de Severino Fuentes». Mientras llevaban al sacerdote gritando protestas y maldiciones, Ximena sintió algo que no había sentido en 3 años: justicia. Epílogo. 6 meses después,
La pequeña casa en las montañas sobre Batopilas era modesta pero llena de vida. Ximena había usado parte de la recompensa que el obispo les dio por recuperar los tesoros robados para construirla un lugar donde las tres almas rotas podían sanar juntas. Citlali enseñaba a Tonali las viejas costumbres apache mientras Ximena les enseñaba a ambos a leer y escribir. El niño crecía fuerte ahora, su cuerpo recuperándose rápidamente de los años perdidos. Pero la verdadera magia sucedía cada noche. Ximena cantaba ahora con palabras además de melodías. Su voz había ganado poder capaz de expresar tanto lo inefable como lo concreto, y Citlali, quien nunca podría escuchar esas palabras, las sentía como siempre las había sentido, como vibraciones que hablaban directamente a su alma. Habían desarrollado un ritual nocturno. Ximena cantaba mientras Citlali ponía sus manos en la garganta de Ximena, sintiendo cada nota, cada palabra, traduciéndolas en su propio lenguaje de sensación y significado. «Te amo», cantaba Ximena, y Citlali sentía las palabras como un temblor que comenzaba en sus dedos y se extendía hasta su corazón. «Te amo», firmaba Citlali en respuesta, y Ximena leía el significado en cada gesto. Una noche, mientras Tonali dormía y las estrellas brillaban sobre las montañas, Citlali le hizo una pregunta a Ximena usando señas que habían desarrollado juntas. «¿Serás mi voz? ¿Hablarás las palabras que no puedo pronunciar?» Ximena tomó las manos de Citlali entre las suyas. «Solo si tú serás mis oídos. Si escucharás las cosas que necesito saber pero no puedo percibir». «Sí», firmó Citlali. «Sí», dijo Ximena en voz alta, y después en apache que había aprendido de Citlali. «Sí, para siempre». Se casaron en una ceremonia que honraba ambas tradiciones, palabras habladas para Ximena, gestos sagrados para Citlali. Tonali ofició sus 8 años llevando una sabiduría que había ganado en 6 años de sueños proféticos. «2 mujeres rotas», dijo sus palabras formales y antiguas, una sin voz, una sin oído, pero juntas completas, juntas enteras. La historia de la mujer que recuperó su lengua y la mujer que nunca escuchó pero siempre supo se extendió por las montañas. Se convirtió en leyenda, un cuento de sanación, de justicia, de amor que trascendía las limitaciones del cuerpo. Y años después, cuando otros venían buscando ayuda, los silenciados, los que no podían escuchar, los rotos de todas las maneras, encontraban refugio en la casa de las montañas donde 2 mujeres habían construido un lenguaje que no necesitaba sonido ni silencio sino solo verdad. Ximena cantaba cada noche, su voz imposible alzándose hacia las estrellas. Y Citlali sentía cada nota traduciendo canciones en vibraciones que pintaban el mundo en colores que solo ella podía percibir. Juntas eran lo que ninguna podía ser sola, completas. La mujer que había vivido en jaula había encontrado libertad. La mujer que había vivido en silencio había encontrado conexión. Y el niño que había dormido entre mundos había despertado para unirlos a todos. En el final, no fue la voz que salvó a Ximena, ni el oído que salvó a Citlali. Fue el amor hablado en 1000 idiomas que ninguna boca puede pronunciar y ningún oído puede escuchar, pero que cada corazón conoce. Suscríbete ahora y activa las notificaciones. Cada día publico una nueva historia. Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leer.